A ver, ya podemos poner sobre la guerra y la paz. En cuanto a la filosofía, tenemos tres filósofos importantes, que es Kant, Sabater y Bobbio, y el equipo formado por Brandon, son Edgar, Jocelyn, Enoch, Isaí y yo. Enoch. Definición: la guerra es una lucha armada entre estados o clases por la realización de sus fines económicos y políticos. A continuación, de la política por medio de la violencia. Ahora bien, la paz se define como ausencia de guerra, no es un estado natural, sino el resultado de voluntad que se compromete. La paz es instintiva, voluntariamente y por medio de un contrato ético jurídico. Existen tres filósofos importantes en este tema: Emmanuel Kant, Roberto Bobbio y Fernando Sabater. Muy bien, hablar sobre la teoría de Emmanuel Kant. Empezamos con que es la famosa teoría en su libro, que se llama La Paz Perfecta, que de hecho así es como se llama su teoría. Emmanuel Kant propone en su teoría tres condiciones para poder cumplir con una sociedad armónica y que se conlleve la paz. La primera de las condiciones sería tener una constitución, o sea, donde se crean todos los derechos, obligaciones, los derechos, obligaciones, amenidades y sanciones que se cometerán en la sociedad. La segunda condición que Emmanuel Kant propone es que se debe tener un organismo superior o un organismo gubernamental el cual se encargue de que todos los derechos de las personas que viven en la Constitución sean validados. En caso de que haya algún tipo de sanción, poder darle una sanción adecuada dependiendo del delito que se acaba de cometer. Se podría decir que la ONU cumple ese papel el día de hoy en esta etapa moderna. Como tercera y última condición es que todos los organismos que se rijan bajo las dos primeras condiciones deben tener las mismas capacidades, ya sea las mismas capacidades sociales, económicas y políticas, es decir, que no haya preferencias. No debe haber guerra. Tenemos entonces de un lado que la guerra cumple la función de conducir a los hombres incluso contra su voluntad a la creación de instituciones mediante las cuales prevalezca la armonía y paz. Por el otro lado, el mandato moral de no hacer la guerra. Emmanuel Kant buscó por encima de todo enseñar el ser humano a pensar por sí mismo y rechazar los dogmas a todo tipo que destruyen la razón y someten libremente pensamiento a ideas fijas. No por ello negaba la importancia del conocimiento previo, al contrario, lo consideraba impredecible como punto de partida. Ahora, Fernando Sabater tenía varias teorías relacionadas sobre este tema, la primera, cuando la paz no se defiende, no es paz, es decadencia. Ha reflexionado acerca del valor de lo que está en juego. No hemos acomodado a la paz como es lógico. Ha dicho, todo el mundo se acomoda a lo bueno, pero lo bueno hay que defenderlo. Cuando la paz se defiende, en serio no es paz, es decadencia. El otro era cómo hacer guerra a la guerra. La culpa, por lo que cuentan, es del micrófono. No me refiero a su utilización, sino en la fabricación de las bombas, sino que a su participación en la imprescindible en el fenómeno de la vida. También entre sus citas más famosas están: queremos la paz, pero la paz no puede ser nunca mera ausencia de violencia, sino debe ser presencia y vigencia de la Constitución sin coerciones ni amenazas. Para Sabater, la ética sería ir optando por lo que era conveniente e ir rescatando lo que era inconveniente. Decía que entre todos los saberes había una cosa que era inconveniente para el humano y otras no. Decía que no fuese posible si no fuéramos libres. La libertad para Sabater era el punto clave de la ética, ya que si no tuviéramos libertad no podríamos decidir, no seríamos libres de decidir y no sabríamos si los actos serán bien o mal. Por último tenemos a Norberto Bobbio. Él habla de su teoría de la paz y el pacifismo, o el derecho la paz a través del derecho.
Él dice que la guerra es innecesaria y posible, por lo tanto puede ser inevitable. De igual manera, su teoría se basa en el pacifismo activo, en la que busca demostrar a toda costa que la guerra es innecesaria y que la mejor opción es la paz por medio del derecho. De igual manera, tiene tres teorías o tres usos importantes, en el que dice que la guerra sirve como progreso moral, es decir, para meter conciencia a las personas de acuerdo a esto, aunque también dice que se trata de uno de los argumentos más comunes y fastidiosos de la apología de la guerra. Después tiene la guerra como progreso cívico, la que dice que no es otra cosa que el intercambio de sangre entre las personas a través de las balas del cañón. Y por último tiene que la guerra sirve como progreso técnico, es decir, los avances que se tienen de acuerdo a las armas para poder avanzar y poder ganar la guerra. Igual tiene una frase muy importante sobre el que dice: por dura y áspera o dolorosa que sea la guerra, es un camino obligado a través del cual pasa la historia como historia de progreso humano. De igual manera dice que la paz es un estilo de conquista y como todas las conquistas puede llegar a perderse. A Norberto le interesa cómo podemos eliminar la guerra y cuáles serían las alternativas más específicas. La salida para él es el pacifismo activo. Supone que la guerra debe desaparecer o morir de modo natural por el simple hecho de una evolución social y cultural. Existen tres tipos de vías para la paz o pacifismo activo. Los medios, que es necesario para impedir la guerra que se desarme. Las instituciones que son necesarias para la creación de un sistema superestatal universal que regule los estados, y los hombres, que es el remedio para contener la guerra a través de una reforma moral o empleando la razón. Para Bobbio, estos tres pacifismos son importantes, aunque el primero es el más practicable pero menos eficaz, mientras que el tercero es más eficaz pero menos practicable, por lo que la mejor opción del pacifismo es el pacifismo institucional. También existe el pacifismo jurídico, que persigue el ideal de la paz a través del derecho. Cuando se crea una nueva institución, es el derecho quien elimina la guerra. Ya. Gracias.